Esta duda conferencia comenzará a grabarse. a Enrique Rubio, debido a que nos conocemos, lo considero un amigo, hemos compartido mesa de debate en el ICAT en su época, que estuvo como presidente del ICAT desde noviembre de 2016 hasta febrero del 2020. Yo por eso sin duda creo que es un interlocutor para nosotros excepcional sobre lo que es el reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas, que empezamos, y para recordar la historia, el 21 de julio del 2017. Tuve que recurrir a para saber cuántos días habían pasado hasta su aprobación en el BOE el 30 de enero del 2021 y me salían 1.289 días, más de 3 años y medio. En estos momentos, Enrique Rubio Herrera es interventor, trabaja como interventor y auditor del Estado en la Oficina Nacional de Auditoría, la Dirección de Intervención General de la Administración del Estado. Pero bueno, aquí contamos con él, yo creo que por su bagaje como presidente del ICAP. Yo no me quiero entretener más en este punto, sino agradecer en nombre del Colegio Vasco de Economistas su presencia y seguro que como conocedor, yo creo que iba a decir, y si me lo permites, de las bambalinas también del reglamento durante este tiempo, pues conocer su opinión y sobre todo ahora que yo creo que igual la fecha que veremos, las fechas de entrada en vigor, no sé si ha sido la más oportuna, en mi opinión igual no, el 30 de enero del 2021 de todas las que barajábamos, pero bueno, ya está aquí, lo tenemos que asimilar, la tenemos que aprender a ver y aplicar para intentar hacer las cosas bien, como compartía con él esta mañana. Sin más, Enrique, un placer que estés con nosotros en el Colegio Vasco de Economistas, bienvenido y esperamos verte en más ocasiones, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias, Chema, muchísimas gracias al Colegio de Economistas del País Vasco. Bueno, pues para mí, como siempre, es un placer estar con vosotros. Además, hace poco, creo que el mes de febrero, estuve también con alguno de vosotros con otros temas de cuentas anuales y auditoría bajo entornos COVID. Bueno, el año pasado que estuvimos viendo también una sesión bastante intensa y prolongada del reglamento de auditoría, ¿no? En este caso, claro, como aquella sesión se dio con anterioridad a la entrada en vigor, bueno, pues hablé con el colegio con la idea de, bueno, pues de tener esta sesión flash sobre las novedades, más bien para vosotros, los que visteis aquel curso, recordar esas novedades y sobre todo y principalmente, bueno, pues aquellas cuestiones que no se dieron o en aquel curso porque, bueno, han sido modificadas ahora y, bueno, pues llamar la atención al respecto, ¿no? Con esa idea, bueno, pues se trata, digamos, de refrescar y también de que tengáis muy en cuenta, sobre todo lo que comentaba Chema sobre la entrada en vigor, ¿no? Y los distintos aspectos bueno, que es cierto que la entrada en vigor es del 31 de enero, pero también es cierto que aquellos aspectos que son más relevantes y que incorporan más cambios, bueno, pues se van a ser exigibles de una forma escalonada, ¿no? La sesión la tenía presente o la tenía dividida, a ver, ahora no me pasa, siempre hay algo. A ver. Es que no me... vaya, por Dios. No me pasa, ¿verdad? La sesión. No está pasando. No. Bueno. Bueno, esto ya... Voy a disculpar, pero... Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí. Disculpar. Ya espero que sea la última, ¿verdad? Esta mañana hemos tenido también un amago de fallos tecnológicos y bueno, es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, bueno, pues la sesión la tenía dividida, digamos, en tres partes. Una de ellas, bueno, pues el contexto de justificación y la necesidad y oportunidad, ¿no? Lo voy a hacer muy brevemente porque ya lo entré en detalle el otro día o en noviembre y en eso no ha cambiado nada el reglamento nuevo, evidentemente, pero bueno, siempre es bueno tener en cuenta pues esas razones, eso que decía Chema, las bambalinas, ¿no? No tanto por mi posición como presidente, sino también anterior como subdirector
proyectos de normas en la época en la que se aprobó la ley de la que ahora desarrolla el reglamento y que además viene a completar todo el marco normativo con carácter general y salvo alguna excepción relacionada con la regulación interna, no por ello poco importante, ¿no? Luego, la entrada en vigor, evidentemente, pues los distintos aspectos, identificaremos aquellas cuestiones que vais a tener que ya ir aplicando y otras que habrá que ir implementando, interiorizando y luego implementando en función de los desarrollos normativos que haya. Y una tercera cuestión, pues que las principales novedades, que las he agrupado en 9 apartados, que sintetiza esas novedades que como comentaba y además voy a ir resaltando, con este simbolito, pues aquellas cuestiones, aquellos aspectos que han cambiado respecto a la sesión que dimos en noviembre, ¿no? Son pocos, pero son no tan relevantes, pero sobre todo los que afectan a la entrada en vigor, porque en aquel momento pues todo era una presunción de, una asunción de hipótesis de cuándo podía entrar en vigor. Ahora sí que ya tenemos fechas y calendarios concretos, ¿no? Bueno, esto voy a pasar por encima porque realmente ya lo di el otro día y lo que se trata al fin y al cabo es, de recordar que el reglamento no se entiende si no es considerando que existe una ley, que esa ley fue desarrollada a su vez de dos instrumentos normativos, de la directiva y el reglamento comunitario, que vinieron a responder, digamos, a un debate que se había suscitado pues, en el momento de la crisis financiera, donde se había visto fuertemente golpeada la confianza en la información económica financiera. Como fruto de ello, entre otras medidas normativas, pues se incorporan estas dos, se modifica la directiva entonces vigente, el reglamento de aplicación directa, con la finalidad, al igual que la ley de auditoría de cuentas, de reforzar esa confianza que se había perdido, ¿mediante qué? Afianzando o mejorando la calidad de las auditorías de cuentas, ¿no? Principalmente en el ámbito de los auditores de entidad de interés público, ¿no? Precisamente el marco normativo nuevo se caracteriza por un marco ya muy claramente diferenciado, antes no lo era tanto, reforzando y afianzando, digamos, esa mayor calidad que se persigue para los auditores de entidad de interés público. ¿Y qué es lo que persigue la ley y lo que ahora también el reglamento persigue en algunos aspectos de una forma mucho más intensa y otros no? Pues el primero, había dudas sobre cuál es el trabajo o el informe, había una falta de entendimiento, pues se trata de dar mayor claridad, mayor transparencia al rol del auditor. Para eso se verifica los informes de auditoría. Esto es una cuestión que apenas ahora resulta tocada en el reglamento, sí con algunas actuaciones de contenido de informe o una cuestión. O soporte, digamos, fundamental por la que se confía en un informe de auditoría es precisamente el atributo de independencia, junto con esa cualificación que tiene el auditor de cuentas, pues se refuerzan sobre todo en materia de auditores de interés público. Digo se refuerza sobre todo en materia de auditores de interés público porque en la ley del 2015 la modificación respecto a auditores de no IPs no es tan relevante. Sí es verdad que con una serie de situaciones personales prohibidas, que son las que ahora desarrolla el reglamento, y es donde, efectivamente se recogen muchas situaciones, se vienen a precisar el contenido de situaciones, limitaciones, prohibiciones, que requeríamos un reglamento, un desarrollo, digamos, para que los auditores pudiéramos aplicarlo efectivamente y el supervisor pudiera también verificar su debida observancia. Un tercer aspecto también que viene a completar en parte la organización, en parte el marco normativo, es el referido a la organización interna y la organización del trabajo, ¿no? Ya la propia directiva europea venía a exigir que los auditores tuvieran una sólida organización interna basada en una serie de pilares. Pues estos pilares ahora se vienen a desarrollar a través de unos principios y criterios rectores que ahora veremos, que citaremos o enumeraremos, pero sin perjuicio de que, demora, digamos, su íntegra aplicación a una posterior resolución. Y en cuarto lugar, en la medida que hay una praxis homogeneizada en el ámbito europeo de la aplicación de la norma, pues también de su vigilancia, ¿no? Es donde también se articulan determinadas obligaciones en relación con transparencia del supervisor público, se fortalece algunos mecanismos de cooperación. De eso también se da traslado también y
en el propio reglamento de auditoría, ¿no? Y en quinto lugar, bueno, pues una de las cuestiones que en su día preocupaban era precisamente esa dificultad de crecimiento o expansión de los auditores de menor tamaño, por esa mayor concentración en los auditores en el segmento de arriba. Bueno, pues se incorporan una serie de incentivos en la ley, alguna serie de precisiones como el principio de aplicación proporcionada, disposiciones específicas, bueno, pues que se han incorporado también en el reglamento, aunque bueno, en menor medida de la deseada o de la proclamada a veces por el propio sector, ¿no? Bueno, pues visto esto, bueno, ya los aspectos, regula todo, esto es transparencia, ya la teníais de la otra vez que dimos el curso, cuestiones que tienen que ver tanto con desarrollo, como comentaba, dando seguridad jurídica, determinadas, precisando el alcance de determinadas actuaciones, conceptos que se incorporaban a la ley de auditoría, y así lo ha dicho el dictamen del Consejo de Estado, y luego, bueno, determinadas mejoras aconsejadas por la praxis, ¿no? Tanto en la propia revisión de control de calidad como, bueno, pues por ejemplo, en temas de formación continuada o en el propio acceso al ejercicio de la actividad, ¿no? Bueno, pues entrada en vigor, ya entrando en materia, en cuanto a cuestiones que podríamos decir que ya ahora sí ya que tenemos las luces de neón que nos van a marcar, digamos, la hoja de ruta, ¿no? Entra en vigor el día siguiente de su publicación, 30 de enero, sábado, bueno, pues entra en vigor el 31 de enero y esto supone que con carácter general, y digo con carácter general, bueno, pues ya es aplicable y exigible todo, ¿no? Aquí tenéis en el recuadro pues todos estos aspectos, ámbito de aplicación, la propia norma, las tres fuentes de normativa auditoría de cuentas que tenemos, con su proceso de elaboración, las definiciones del ejercicio. Es verdad que las definiciones están relacionadas a los conceptos o a las actividades que luego se aplican. En materia de acceso al ejercicio y de listado, situaciones que tenemos con el ROAC ya son aplicables. Aspectos relacionados con la formación continuada también ocurre lo mismo. O sea, son cuestiones que ya tenemos, bueno, que son vigentes. Los deberes de custodia y conservación, que ya son exigibles por ley de auditoría de cuentas, por el reglamento del año 2011 igualmente, bueno, salvo que tiene que ver con los sistemas de conservación, con el cómo. Vamos a quedarnos con el cómo. Función en materia de su función supervisora, incluido potestad de actuación de control como potestad disciplinaria, y bueno, algunas disposiciones adicionales como las relacionadas a las corporaciones y otras más, ¿no? Que luego podemos ir comentando. Y traigo aquí pues una nota que habréis recibido en cuanto a las comunicaciones que deben realizarse y recibirse del supervisor público a través de vía telemática y a través de la dirección electrónica habilitada única, ¿no? Bueno, pues eso ya es exigible a partir del 31 de enero, ¿no? Cierto es, bueno, pues otra vez se me queda colgado el... Disculpad, pero es que se me va el ratón. Bueno, cierto es, voy a tratar de... Ahora, ya. Cierto es que, como comentaba, bueno, pues se produce una entrada escalonada que, bueno, pues va a permitir o incorpora determinados periodos, un periodo a veces más largo que otro, pues facilitar ese tránsito a la aplicación del nuevo régimen, ¿no? Y en algunos casos está correlacionada a una fecha concreta y en otros, pues a la auditoría de cuentas anuales. A una fecha concreta, la primera en la más inmediata, en el 1 de julio de 2021. ¿Qué va a ser aplicable ahí y exigible? Pues el nuevo importe de cuantía mínima de garantía financiera, al que luego yo haremos algo de más en referencia, con lo cual habrá que estar al tanto de revisar las posibles condiciones de las pólizas que tengamos, aunque, bueno, sí que se puede anticipar y hay consensos a este respecto, que si tenemos una póliza suscrita de las que ofertan las corporaciones, pues básicamente esas pólizas vienen a cubrir ya la cuantía mínima que incorporará el reglamento, no va a suponer un impacto económico, ¿no? En principio. Luego hay una segunda fecha o una segunda referencia que tiene que ver, bueno, con determinadas disposiciones referidas a los honorarios, porque los honorarios además van a incorporarse no solamente su quantum, sino los criterios de estimación se van a incorporar como contenido en el contrato de auditoría, así como las justificaciones de posibles variaciones que se puedan producir en los honorarios, como la prohibición de no incluir honorarios en los honorarios, los servicios distintos de auditoría. Bueno, pues estos solo no se van a aplicar a los contratos en vigor, solamente a los contratos que se vayan firmando o que se prorroguen a partir del 31 de enero de 2021. ¿no?
Siguiendo, digamos, y alejándonos más en el tiempo, pues nos vamos a encontrar con, oye, ¿qué es lo que aplica? Vamos a diferenciar y discriminar aquello que no va a aplicar a las auditorías de cuentas que estamos ahora realizando, de las correspondientes al ejercicio 2020. Estos son aspectos que van a aplicar ya a las auditorías de cuentas del ejercicio 2021, ¿no? Bueno, ¿y qué aspectos? Bueno, y solamente, y hago aquí el matiz importante, en aquellos aspectos que modifiquen el régimen anterior, ¿no? En la presentación que hice en noviembre, en diciembre, bueno, vais a tener ahí aspectos que estaban coloreados en rojo, bueno, pues ahí están resaltados aquellos aspectos modificados. En cuanto a las modalidades de auditoría de cuentas anuales de estados financieros, auditoría de cuentas consolidadas, ¿no? Aquí vamos a tener un contenido mínimo de los papeles de trabajo. Bueno, pues en la medida que se pudiera entender que es un aspecto modificado o precisado, bueno, pues podría entenderse que no es aplicable para las auditorías que estamos haciendo hoy en curso, ¿no? Podría entenderse, digo, ¿no? Porque al final lo que hace es precisar el contenido de la ley, pero podría entenderse. Aspectos de auditoría conjunta. Bueno, con su carácter general se puede decir que esta norma técnica, bueno, que estas disposiciones contenidas al respecto vienen ya recogidas con carácter general y casi en su totalidad en la norma técnica vigente, con lo cual podemos entender que esto no sería aplicable, ¿no? Con carácter general, o sea, sería ya aplicable con carácter general. Temas de independencia, bueno, pues hay muchos parámetros, muchos aspectos, conceptos significativos, circunstancias medidas en términos de importancia relativa que se citan en la ley como circunstancias constitutivas o que generan un atributo que se acompaña a un servicio, a una situación personal para generar incompatibilidad. Bueno, pues eso es en la medida que esos parámetros o esos cambian o son nuevos o aparecen como nuevos, digamos, pues son aspectos modificados que no aplicarían en el año 2000. Para esta auditoría. Y bueno, todo el tema relacionado con la auditoría de entidades de interés público, prácticamente pues lo mismo decir, ¿no? En todo aquello que sea nuevo y que prácticamente lo es en este capítulo específico. Pues por ahí, como decía, vamos a ir identificando aquellos aspectos que son novedosos con respecto a lo que en su día vimos en diciembre. Y ya la última fecha, digamos, de las más alejadas en el tiempo, 1 de julio de 2022, y además aplicable a las auditorías de cuentas cerradas en ese ejercicio, estamos hablando del ejercicio natural pues del 2022, entonces, es decir, hasta las auditorías que firmemos en 2023, pues no serán aplicables las disposiciones relativas a tres aspectos. Primero, normas de organización interna, cuestión, digamos, que durante toda su tramitación ha sido polémica en cuanto a su contenido y alcance. Ahora ya se recogen unos principios, criterios mínimos que van a tener que ser desarrollados posteriormente. Los deberes de conservación y custodia, antes lo decía, no se trata de el qué, esa es la obligación, ya existe desde antes, sino de cómo se van a tener que documentar o conservar estos sistemas. Bueno, pues eso no va a ser aplicable hasta el año que viene. Y luego, bueno, determinados aspectos relacionados con la estructura organizativa exigida a los auditores de IPs, ¿no? Que en su día, bueno, pues la ley en su día habilitaba a que mediante reglamento se establecieran una serie de requisitos referidos a su estructura, a su dimensión, a su organización. Bueno, se incorporan una serie de mínimos, pues lo mismo, no serán exigibles hasta este año. ¿Qué es lo que queda pendiente también? O sea, ya de paso, y que tenemos que tener en cuenta, bueno, pues yo lo avanzaba en cuanto a normas de organización interna y como pilar o como integrante del mismo el sistema de control de calidad, hay unas habilitaciones a favor del reglamento, a favor del ICAC para que mediante resolución o bien también, y en caso de normas de control de calidad interno, bueno, mediante la adaptación que en su día propongan las corporaciones, bueno, pues en ese caso, bueno, pues habrá que estar a su publicación, ¿no? En todo caso, ¿para qué? Para que sean aplicables y para que los auditores puedan entender o diseñar o implementar procedimientos que sean los que vengan aquí establecidos en relación con estas auditorías o estos hitos temporales, ¿no? Y luego, bueno, pues también en relación con la información anual que se incrementan algunos contenidos que ya os comenté, bueno, pues eso requiere una resolución que modifique los modelos 02 y 03. Entonces, en tanto en cuanto no haya esos modelos, de momento la información que se publicará, que se remitirá en ICAC, será la que tengamos actualmente. Vale.
Bueno, pues lo siento, pero es que esto de trabajar con dos pantallas, ahora, perdonar, esto nunca me ha pasado. Bueno, y la prueba es que me habéis visto muchas veces en el País Vasco. Bueno, y ya entramos con las principales novedades y donde iremos resaltando también pues esas pocas pero pequeñas novedades, ¿no? En Independencia, recordaros que tenéis bueno, pues un sistema mixto, complejo, basado, digamos, en dos patas, donde por una parte pues tenemos ese sistema de diagnóstico y de amenazas de salvaguardas y por otra parte pues un conjunto de prohibiciones o normas prohibitivas, ¿no? Limitativas que, como os comentaba, como no tenemos un medidor de independencias, una actitud inobservable, pues las jurisdicciones optan por establecer prohibiciones, restricciones o situaciones personales, en este caso, o servicios prohibidos, bueno, pues que incompatibilizan cuya realización incompatibiliza o es incompatible con la reacción de la auditoría de cuentas. A esto hay que añadirle pues otras normas relacionadas con honorarios y contratación y prohibiciones posteriores. Bueno, pues de todo esto se va haciendo un desarrollo en el reglamento. ¿Qué es lo que es destacable y qué es lo que hay que destacar? Dos cuestiones importantes como son, bueno, pues por una parte, el principio o la prohibición de no participar en la toma de decisiones ni en la gestión de cualquier manera, dice la ley, todo eso lo precisa el reglamento de auditoría de cuentas, y luego como parte o como origen o fuente de amenazas, pues los conflictos de intereses, que ya la ley refuerza, la ley ya viene a llamar la atención sobre la necesidad de evitar personas que trabajen en el equipo de auditoría que tengan relaciones financieras comerciales o análogas que generen un conflicto de interés, o, bueno, habla de esas amenazas que pueden proceder de los factores que ya conocemos: interés propio, abogacía, intimidación, revisión, autorrevisión, perdonar, y también derivados de, dice la ley y dice el reglamento, derivados de conflictos de intereses, relaciones financieras comerciales, análogas o de otra índole, perdonar, reales o indirectas, reales o potenciales. Bueno, pues los conflictos de intereses se tratan como una fuente de, un origen de amenaza, ¿no? Como comentaba, pues además requisitos más restrictivos, ¿no? ¿Y qué es lo que se va haciendo? Bueno, pues esto es repasar un poco lo que hemos visto en noviembre, ¿no? O sea, y siempre bajo ese halo de dar ese objetivo de dar un marco de seguridad jurídica para que vosotros primero implementéis los procedimientos adecuados para identificar situaciones que os puedan generar, que os obligue la norma a renunciar al trabajo de auditoría. Ahí el reglamento lo que hace es sistematizar los supuestos en los que la independencia resulta comprometida y por tanto hay que abstenerse de actuar, que los he comentado en ese árbol, digamos, clasificatorio, y a partir de ahí, bueno, pues incluso se van definiendo aquellas situaciones que generan o bueno, en las que se entiende que uno participa, además dice la ley y dice el reglamento, de cualquier manera en la gestión o toma de decisiones, además no solamente por parte del auditor principal firmante, sino también por determinadas personas que pueden intervenir en su trabajo de auditoría, ¿no? Esto lo dice también en la ley, y en el reglamento pues define quién es ese conjunto de personas, ¿no? Eso recordarlo, que lo tenéis en vuestras presentaciones, ¿no? También, o sea, y se mantiene igual, o sea, en la versión publicada, pues esas situaciones que puedan generar un conflicto de intereses, ¿no? Donde, bueno, el tratamiento que se le va a dar es igual que el de amenazas y salvaguardas. Identificar, valorar el carácter significativo de lo mismo para, en su caso, aplicar medidas de salvaguarda. Y cuando digo valorar su carácter significativo, la importancia, igual que decía antes, hemos definido, o se ha definido en el reglamento de auditoría, parámetros objetivos contrastables que permiten a los auditores de determinar e identificar cuándo hay situaciones que son incompatibles y no se dejan, digamos, a juicio o a criterio. Sí que hay tres cuestiones en las que se deja a criterio del auditor, en función de, bueno, digamos, razonabilidad, sentido común o sobre todo apariencia, ¿no? Del deber de apariencia, de lo que puede entender un tercero, que si puede estar, digamos, comprometido su objetividad por concurrir bueno, en este caso un conflicto de intereses de valor significante, ¿no? Y decía, hay tres supuestos en los que no hay parámetro objetivo. Uno de ellos, lo iré diciendo según vayamos viendo, pero bueno, mejor lo digo. Uno de ellos es el de conflicto de intereses, ¿no? El otro es el de la percepción de favores o valores, ¿no? Y el tercero tiene que ver con la red, o sea, yo lo he anticipado. Pero bueno, en este caso, bueno, se decidirá en función de las circunstancias que concurran, la importancia cuantitativa escasa, del contexto en que se produzca el curso normal de los negocios, el contexto que produce la auditoría. Bueno, si se entiende que no hay que esa situación no influye de manera objetiva en la capacidad de
tomar una decisión o un criterio porque eso es por la entidad, digamos, de ese interés en conflicto, bueno, pues eso, eso es a juicio del auditor. Y luego, bueno, pues también una de las cuestiones dentro del perímetro de amenazas de las que pueda, digamos, proceder situaciones, relaciones, circunstancias de las que puedan proceder amenazas a la independencia, bueno, pues como pueden proceder no solo en vuestro entorno, auditores y vinculados profesionalmente o parentales, o yo si soy la entidad auditada de las vinculadas a la entidad auditada, bueno, pues ahora se define, a diferencia de lo que hacía el reglamento del año 2011, se define, bueno, pues qué se entiende, bueno, se define, más bien, se viene a delimitar cuando se producen situaciones que se generan en las entidades vinculadas a la entidad auditada, bueno, solamente habría que considerar aquellas que proceden de las entidades significativas o por lo menos dice la norma que valoremos, que ese factor lo tengamos en cuenta a la hora de valorar la importancia de la amenaza. Y define, a diferencia de lo que hace el reglamento de 2011, qué se entiende por vinculadas significativas, ¿no?, a la entidad auditada. Luego, siguiendo ese árbol que os ponía, pues se precisan una serie de situaciones o servicios. Os decía al principio, la ley no modifica el régimen de dependencia de una forma muy relevante con respecto en el año 2014, 2015. Sí que incorpora dos situaciones, o bueno, tres, digamos, que son las que matizan o las que generan ahora la necesidad de ese desarrollo reglamentario, que es lo que se llamaba la tenencia de un interés significativo directo. Y además decía la norma, la ley derivada de la suscripción de un contrato, de la propiedad de un bien o de la titularidad de un derecho, con lo cual no lo estaba delimitando aquello que pudiera ser financiero, que es lo que antes teníamos. Antes hablábamos de interés financiero en la ley del año 2011, el texto refundido de la ley del 2011. Bueno, pues ahora se define en el reglamento qué situaciones se pueden entender como constitutivas de interés significativo directo, ¿no? Pues los instrumentos financieros, que como comentaba, si son de la entidad auditada desde la primera peseta, esos son incompatibles, pero es verdad que si ya son de la entidad vinculada, bueno, ya introduce el test de significatividad, ¿no? Lo mismo que se introduce para la concesión o mantenimiento de préstamos o garantías a la entidad auditada o de la entidad auditada, bueno, que en todo caso deben ser por un importe o valor de carácter significativo. Bueno, pues acordaros que aquí se incorporan, digamos, estos test significativos y os he traído la slide, la hoja que ya en su día os puse como, bueno, de recordatorio, de chuletilla de interés de los parámetros de significatividad, ¿no? Relaciones empresariales o comerciales, tercer supuesto, ¿no? El mantener relaciones empresariales o profesionales distintas de la prestación de servicios de auditoría de cuentas por parte del auditor, evidentemente, y siempre que siempre que, o salvo las referidas a aquellas que constituyen el objeto social de la entidad auditada, ¿no? Siempre y cuando no se produzcan en condiciones normales de mercado y de interdependencia o independencia mutua, ¿no? Bueno, pues también aquí hay unos parámetros de significatividad, al igual que, bueno, pues el intercambio de personal clave, que debe estar relacionado con funciones o con la elaboración de información significativa, también reconducido pues a esos test de significatividad que luego vamos a ver, ¿no? Y este es por el lado de las situaciones personales, ¿no?, las novedades. Por el lado de los servicios, bueno, que en este caso los que son incompatibles por razón, digamos, de significatividad son los de evaluación y abogacía, bueno, pues aquí también se incorpora un test de significatividad, bueno, que algunos habéis oído llamar el de doble materialidad. Esto también se mantiene en el nuevo texto. Y luego, bueno, pues entre otras circunstancias, digamos, ex novo que se incorporan, tienen que ver con esas situaciones, como sabéis, dentro del periodo de vigencia de incompatibilidades. Para las situaciones personales tenemos el año anterior y el ejercicio auditado, pero si tenemos un préstamo o un interés significativo directo, podremos seguir haciendo la auditoría, podremos aceptar la auditoría si renunciamos o nos deshacemos de su interés antes de aceptar el encargo. Y luego hay otras situaciones que se producen con posterioridad, de forma sobrevenida, por causas ajenas a la voluntad del interesado, bueno, del auditor. En este caso son las circunstancias sobrevenidas ajenas que se definen, ¿no? ¿Y qué se entiende por esto? Todos pensamos en las transmisiones mortis causa. No, también pueden derivarse de situaciones derivadas de, bueno, resignación de funciones o de aparición de situaciones familiares nuevas o no conocidas, ¿no? Y esto, bueno, efectivamente, pues voy resaltando también aquellas cuestiones que van a ser, cuando van a ser aplicables
y siempre en aquellos aspectos que sean novedosos, ¿no? Bueno, pues recordaros, esto os lo enseñé la otra vez, me parece, bueno, pues que es para que aunque sea repetitiva, pero bueno, que la tengáis en cuenta, porque estas dos de significativas irán variando, distinguiendo según se trate de instrumentos financieros, que es lo que tenéis aquí en la columna de la izquierda, donde estarán con referencia pues, al patrimonio personal, a los derechos de voto o a la capacidad de influir, y hay un matiz particular para cuando se trata de garantías y préstamos, en cuyo caso son antes del 10% de patrimonio personal. Bueno, no voy a repetir los porcentajes y parámetros, que ya lo dimos en su día, pero sí que, bueno, quería que la tuvierais en cuenta, ¿no? Y luego, bueno, pues en el resto de situaciones personales que hemos visto antes y servicios prohibidos, valoración y abogacía, que por ser significativos, bueno, pues las referencias a esas cifras de importancia relativa fijadas por el auditor para el auditor de estados financieros en su conjunto, al que se añade, y esto que se añade, pero que ya lo vimos el otro día, en diciembre, bueno, pues un segundo parámetro, ¿no? En base, digamos, a las propias cifras de la cuenta general de la entidad auditada. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque en este proceso normalmente estas evaluaciones hay que hacerlas antes de aceptar el encargo, digo, con carácter general, también durante y en el proceso de continuidad, pero antes. Entonces, antes evidentemente no tenemos esas cifras de importancia relativa fijadas porque no hemos comenzado, no ha habido planificación, no ha habido esa determinación de cifras, con lo cual hay que darnos parámetros objetivos contrastables y por ahí se establece esto. Y luego, bueno, pues hay una serie de situaciones precisadas, que son situaciones personales donde, bueno, pues se matizan, ¿no? Pues las relaciones empresariales o las relaciones relaciones empresariales, bueno, comerciales por una parte, y distingue también las relaciones empresariales por actividades profesionales, ¿no? En función de cuál sea una u otra, pues el patrimonio, la cifra de importancia relativa, bueno, serán unas u otras, ¿no? Habrá que también ver y delimitar qué es lo que no hace el reglamento, qué se entiende por relaciones empresariales o qué se entiende por relaciones comerciales, porque el parámetro va a ser distinto o no, ¿no? Siguiendo con el régimen de incompatibilidades, que es donde más novedades se puedan incorporar, bueno, recordar que en la medida que nuestra objetividad e incompatibilidad pueda resultar afectada por no solamente por situaciones que concurren al auditor vosotros con respecto a yo, entidad auditada, sino con respecto a nuestro entorno, mis vinculadas o mi red y vosotros vinculados parentales, profesionales y la red, ¿no? Bueno, pues en ese sentido el reglamento va a recordaros que se ha entendido que se han incorporado pues normas de extensión, las llamadas normas de extensión, en las que se va precisando, bueno, pues que se entiende determinados atributos, aspectos o esos conceptos indeterminados que aparecen en la ley y que, bueno, venían a acompañar, digamos, o definir cuándo una actividad era incompatible o no, ¿no? Bueno, pues la elaboración de información significativa, el volumen significativo, muy significativo de instrumentos financieros de la entidad auditada o de los vinculados a la entidad auditada, bueno, pues que normalmente se delimitan o se matizan o suavizan cuando se trata de operaciones realizadas por familiares y por el personal de la red, del auditor, cuando se trata de entidades vinculadas significativas, porque hay muchas de las situaciones, gran parte de las situaciones y servicios no generan incompatibilidades cuando se producen en entidades vinculadas a la entidad auditada que no sean significativas para esta, ¿no? Pues se define, ¿no? Y las relaciones con posibles efectos. Hay determinadas circunstancias, incluso provisiones posteriores, pero hay determinadas circunstancias que solo generan incompatibilidad, las tenemos aquí, sobre todo tienen que ver con cuando es ostentación de cargos de administrador, responsables de la económica financiera o que lleves la contabilidad o tengas prestar servicios de contabilidad. Bueno, pues que solamente van a generar incompatibilidad cuando la persona en que incurre en esta situación, entre esa persona y el auditor firmante existe una relación con existen lazos o relaciones que por razón de la estructura y dimensión de la sociedad pueda generar efectos o influencia en el trabajo de auditoría, ¿no? Y ahí, bueno, pues se precisa también que se entiende, ¿no? Esto ya lo vimos la otra vez, por ejemplo, si estamos hablando de una sociedad de auditoría, pues tendrá que ser menos de 4, pues cuando haya menos de 4 socios o 4 auditores designados, ¿no? Antes eran 6, o sea que ha reducido, digamos, la capacidad de generar incompatibilidades de situaciones. Y luego, esto por el lado de los servicios, por el lado de las personas,
bueno, pues también se delimitan situaciones que ya estaban incorporadas y definidas en la ley, pero que, bueno, pues en un contexto determinado, pues es necesario a veces precisar, ¿no? Pues con los familiares, por dudas que habían surgido en cuanto al alcance de los llamados vínculos estrechos, es decir, los familiares del auditor no firmante, que ya se redujeron sensiblemente en la ley del 2015, bueno, pues aquí bueno, se precisan y se delimitan aún más, ¿no? Ante unas dudas que habían surgido en cuanto a su alcance. ¿Quiénes están relacionados directamente con el auditor común o con el auditor? Bueno, pues aquí importante que el personal del equipo de auditoría o los responsables de la cadena o los responsables de control de calidad, da igual que pertenezcan a la organización interna del auditor, ¿no? E incluso, bueno, se incorpora también como vinculados pues esas sociedades de auditoría que estuvieran vinculadas a través de socios comunes, sin que haya participaciones directas, bueno, no, cuestiones novedosas que ya vimos el otro día, ¿no? Y luego, bueno, pues quién son las personas y entidades de la red. Esto es importante. Aquí siempre ha habido dudas, incluso a la hora de cumplimentar los modelos 02 y 03. Supongo que si esas dudas se producen ahí, también se producirían en el momento en que implementamos las políticas a la hora de identificar situaciones, ¿no? Que generan incompatibilidad cuando vienen de la red, ¿no? Bueno, pues sabéis que la red se limita en base a conceptos que tenemos en nuestro derecho mercantil, relación de control, unidad de decisión e influencia significativa, control conjunto, y además, bueno, por una serie de atributos de cooperación, ¿no? Que dice la directiva y que aquí ahora se desarrollan, ¿no? Bueno, pues esas situaciones permanecen. Y aquí es donde está el otro tercer supuesto, donde no hay test objetivo de significatividad, porque uno de los elementos que se incorpora como demostrativos de formar parte de la red porque hay una cooperación es precisamente el compartir recursos profesionales significativos, ¿no? Bueno, pues ahí el reglamento se le escapa y no define qué se entiende por significativos, con lo cual habrá que estar a lo que el juicio del auditor diga, ¿no? Pero con lo cual son tres cuestiones que se escapan, digamos, de esa objetividad que se ha buscado y que se deja a criterio del auditor, quizás porque justificado, porque depende, quizás más que nunca, de la casuística que se pueda producir en cada circunstancia, ¿no? Y bueno, pues también una de las novedades es que dejan de incompatibilidad de determinados servicios incompatibles que se producen con respecto a entidades vinculadas que están fuera de la Unión Europea, domiciliadas fuera de la Unión Europea, para asimilarlo al régimen aplicable a los auditores de entidades de interés público. Sí que se establecen determinadas excepciones, como el ámbito europeo igualmente, donde bueno, pues se delimita, digamos, en ese sentido. Si, por ejemplo, el servicio de contabilidad se está llevando a una entidad vinculada o a la matriz que está en Andorra, pues genera incompatibilidad de la misma forma que estuviera en Francia, ¿no? Bueno, pues son situaciones donde la amenaza de autorrevisión es tan relevante, tan importante la naturaleza también del servicio, que no hay medida de esa pava que proceda. Honorarios. Aquí lo que vimos en aquel día sigue igual, no cambia, es, bueno, pues solamente resaltar tres aspectos en cuanto a los criterios de honorarios que decíamos antes, que sí que aquí, por ejemplo, sí que la novedad con respecto a lo que vimos en su día es cuándo será aplicable esto. Estos aspectos van a ser aplicables a los contratos nuevos que se apliquen, no a los que están en vigor. O a los contratos que se prorroguen, dice la norma, con lo cual a los que se prorroguen sí que se habrá que incorporar los criterios de estimación de honorarios en función del llamado esfuerzo. En la prohibición de esas modificaciones, aquella finalidad que era la de evitar que de un ejercicio a otro se produjeran bajas que yo llamaba temerarias, porque no estaban basadas en cambios en las circunstancias, sino más bien en una presión a la baja, bueno, pues con la idea, digamos, de preservar esa calidad de la auditoría y que no se dedicaran menos recursos y menos tiempo a realizar la auditoría, porque la norma no establece, digamos, una menor relajación de la responsabilidad que se te exige por el hecho de llevar 7 años o por el hecho de cobrar menos. Bueno, pues nosotros en el ICAC siempre veíamos que esto había que preservarlo de esa forma. Bueno, pues ahí se establece la obligación de que en caso de que hubiera bajas o variaciones, habla de variaciones, deba justificarse en papeles de trabajo, ¿no? Y luego, bueno, pues un tercer aspecto que es, bueno, acotar lo que también el reglamento decía, de que los honorarios no
por servicios de auditoría no incluyeran otros servicios distintos, ¿no? Ya sea prestados por el auditor como por personal vinculado a la misma o en relación con las entidades vinculadas a la entidad auditada, ¿no? Bueno, esto es una precisión más que, como decía, esto será aplicable ya para los nuevos contratos. Honorarios, recordar, esto no cambia, se aplican, bueno, tenemos un porcentaje general del 30% de concentración, del 15% para auditores de IPs y se precisa, como decía el reglamento, o sea, como habilitaba la ley, para los auditores de entidades sociedades de auditoría pequeñas, cuyo parámetro, recordar, es el mismo que se exige para la legislación de auditoría, bueno, la legislación mercantil, ¿no? Donde, bueno, pues que no superen 2 de los 3, 4 millones de cifra activos, 8 millones de cifra de negocios y 50 empleados, ¿no? Esto, si vemos la información que publican las sociedades de auditoría, bueno, pues nos quedaremos prácticamente con que menos 7 sociedades de auditoría, prácticamente igual me puedo permitirme un error de tolerancia de +1 más arriba, pero bueno, prácticamente todas las sociedades de auditoría menos 7 pues se aplicarían con carácter general del 35%. Se establecen las reglas de cómputo, o sea, basadas principalmente en el principio de Vengo y además, importante, en dos etapas. Y no son alternativas. En cuanto a una de las dos circunstancias, en cuanto a uno de los dos parámetros que se calculen, coeficientes salgan por un importe superior al porcentaje que comarco, entonces al ejercicio siguiente, en el cuarto, del que se produce en el cuarto, será cuando haya que abstenerse de realizar el trabajo de auditoría. Esto, claro, este porcentaje pues es un porcentaje nuevo, con lo cual no debería aplicar para las cuentas anuales del 2020, ¿no? Luego también se establecen medidas de efecto cascada. Comentaba ya en su día que, bueno, la medida que sobre todo a los auditores de menor tamaño, aunque esto no se aplica a cualquiera, a cualquier entidad, pero puede ocurrir que por perder un cliente, precisamente por estar excesivamente concentrado o porque haya finalizado su trabajo de auditoría, bueno, pues entres en una dinámica de que si tienes un cliente más destacado con respecto a los demás, bueno, puedas volver a estar en concentración. Bueno, pues en ese caso, para evitar que dé una caída o un efecto en cadena o en cascada de concentraciones y, por tanto, de abstenerte de realizar el trabajo de auditoría, bueno, para evitar eso, pues se regula, digamos, esta medida de efecto en cascada, que lo que hace es, bueno, incrementar el porcentaje durante 3 años, ¿no? Durante 4 años, perdón. Luego, medidas para facilitar también pues, la incorporación de los auditores de nuevo acceso, que eso, bueno, pues ya os lo comenté y que en este sentido, pues bueno, como comentaba también, pues esto es aplicable a las auditorías en aquellos aspectos que serán modificados para las auditorías de cuentas de este ejercicio, es decir, esperamos un poquillo más. Segundo aspecto que quería tratar en relación con las novedades, bueno, pues la organización interna comentaba principios básicos, políticas y criterios mínimos, se deja a libertad de la organización empresarial de cómo fijar esos procedimientos, que en todo caso sean adecuados a la estructura y dimensión, y en todo caso se exige que, bueno, los procedimientos sean escritos, aprobados, que esa organización interna está escrita, está aprobada por la autoridad competente, por el órgano competente, tenga una clara asignación de responsabilidades y se establecen mecanismos de coordinación y cooperación. Bueno, en esto, bueno, lo mismo aplicable, como comentaba, a partir del año 2022. Y en esto, nada que añadir con respecto a lo que ya comentamos o os expuse en diciembre, ¿no? Habrá un sistema de normas de control de calidad interno que debemos diseñar e implementar de acuerdo con las normas que se vayan a adaptar y que deban cumplir determinados principios relacionados. Muchos de estos están en las nuevas normas de control, la las nuevas normas de control de calidad aprobadas por el IASB en diciembre del año pasado, ¿no? Como por ejemplo las normas de gobernanza o responsabilidad de liderazgo, de ética e independencia, bueno, determinadas cuestiones relacionadas con el revisor de control de calidad. Son, en definitiva, mínimos objetivos y requerimientos que incorpora el reglamento y que luego tienen que ser desarrollados en relación con estos 7 elementos, ¿no? Y algunos de ellos se aprovechan para resolver algunas dudas que en su día se comentaron, ¿no? o se han puesto en manifiesto en la praxis, ¿no? Pues, en relación con las políticas retributivas, en relación con las actividades externalizadas y principalmente también en relación con el seguimiento. Y luego, bueno, pues habrá que instrumentar, diseñar e implementar políticas para asegurar la organización y mantenimiento del archivo de auditoría. En el archivo de auditoría se precisa el contenido mínimo que debe tener y aquí es una de las novedades también que se incorpora, que ya no conocíamos antes, que antes os decía, ojo, la ley dice que hay que compilar el archivo de papel de trabajo
en formato electrónico y además conservar los papeles en formato original cuando se hubieran obtenido en formato original. Bueno, pues eso ha desaparecido, con lo cual, una vez que ya compilamos de una forma electrónica y bajo los sistemas que incorpora el reglamento, no es necesario, no es obligado mantener el papel. Eso es una de las novedades, quizás la más importante de todo el cambio del texto publicado en el BOE con respecto a lo que vimos en diciembre. ¿Y qué más? Bueno, pues otra de las cuestiones que también se modifican, otras cuestiones novedosas a destacar, que ya las comentamos el otro día, es precisamente esos controles informáticos. Aquí está el cómo. O sea, esto ya existe, la obligación de conservar existe. Ahora es, ¿qué sistemas informáticos, cómo deben conservarse? Bueno, mediante unos sistemas informáticos que cuenten con unos controles que aseguren, entre otras cosas, bueno, pues determinados o que persigan determinados fines que ahora sí que expresamente se dicen, ¿no? Pero sobre todo a través de controles informáticos, ¿no? Y donde, lo más importante, bueno, permitan generar un archivo con una identificación única, inalterable, que no sea modificable. Esa es la razón por la que al fin y al cabo no tenía sentido tener también aquí luego tener también los papeles de trabajo si ya luego tendríamos un archivo, digamos, identificable e único, ¿no? Bueno, pues por eso el calendario, la fechita de que esto al final, el cómo será aplicable a partir de estas auditorías, ¿no? O a esas auditorías. El contenido mínimo también de los papeles de trabajo, hablaba antes de las auditorías de cuentas consolidadas. En la medida que la ley, la directiva, incorporan un alcance mayor en la responsabilidad del auditor de grupo que la NIA es 600, bueno, pues se incorporaban o se consideraba necesario incorporar precisamente cuál era el contenido mínimo que debería tener el auditor del grupo en esa revisión y evaluación que hace del trabajo de los componentes. Bueno, incorpora, pues acordados el criterio de riesgo y luego incorpora un contenido mínimo, como decía. Bueno, pues esto, en la medida que se pudiera entender que es un aspecto modificado, pues podría, eso igual se tendrá que pronunciar el ICAC expresamente, pudiera entenderse aplicable a las auditorías de cuentas del 2021 y por tanto no a estas presentes, ¿no? Podría entenderse, pero yo sinceramente, en mi opinión, podría entender que también el criterio de riesgo de incorporación en estados financieros del grupo, eso estaba antes y Dinama de las 600. Lo que no estaba antes también tan claro es el detalle, el alcance del trabajo de evaluación y revisión que debe hacer el auditor de grupo respecto al trabajo de los auditores de los componentes y la documentación correspondiente. Ese contenido plus puede entenderse que sea un aspecto modificado y no se exijan las auditorías de cuentas del 2020. A ver. Bueno, con temas de tamaño ya os comentaba y de esto no voy a cambiar nada mucho, sino que, bueno, pues, y decía antes, con menor intensidad de la deseada, pero, bueno, se incorporan algunas disposiciones por razón de simplificación, pero siempre que hay que equilibrar, por eso hay el peso, la balanza, donde al final se inclina un poquillo respecto a esa función de interés público que desempeña el auditor de cuentas, ¿no? Bueno, en las normas de simplicidad, de simplificación, de proporcionalidad, bueno, pues van dirigidas a normas o cuestiones relacionadas con la organización interna, con la concentración de honorarios y con las inspecciones mínimas que va a realizar el ICAC como supervisor público, ¿no? Bueno, esto ya os lo comenté con más detalle en la otra sesión. Un quinto aspecto a resaltar novedoso y que aquí se incorpora una pequeña modificación respecto a lo que en su día vimos, en sentido de que desaparece. Bueno, pues recordar, la actuación del auditor va a ser la misma con el informe de gestión, según ya sea obligatorio, ya sea voluntario, va a ser la misma actuación. Bueno, eso lo que hace es positivizar, incorporar a la norma algo que ya había publicado el ICAC en consulta. Y en el texto que en su día vimos en diciembre con vosotros, bueno, se hacía también una referencia al estado de información no financiera. Este ha desaparecido. Pero no porque no vaya a ser exigible esa actuación del auditor con respecto a estado de información no financiera, sino porque, bueno, es que hace un par de semanas se aprobó ya por el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que viene a modificar el artículo 5 de la Ley de Auditoría de Cuentas en relación con este estado de información no financiera y viene a recoger lo mismo que decíamos en aquel entonces, ¿no? Y que tenéis en vuestras transparencias, ¿no? Al final aquí el auditor tiene que ver si está ese estado y si no está, pues decirlo, pero nada más. Y luego, pues, oye, pues sí, se modifican a recordar pues, determinados aspectos relacionados con las comunicaciones que hay que realizar, sobre todo, bueno, primero en relación con
bueno, con esa imposibilidad absoluta de realizar el trabajo de auditoría. Recordar que se añade a las auditorías obligatorias, pues el caso de la auditoría voluntaria que está escrita en el registro mercantil, ¿no? Cuyo nombramiento está escrito en el registro mercantil. Bueno, pues eso, recordar que las fechas y plazos comunican. Bueno, como comentaba, este aspecto es novedoso, ¿no? Os lo voy citando. Sexto aspecto, ya vamos de 6 a 9, bueno, pues el sexto aspecto que tiene que ver con el régimen de contratación, destacar también, o sea, que incorpora no solamente la necesidad de evaluar esa independencia, sino la capacidad de poder hacer frente al trabajo de auditoría de acuerdo con la complejidad, tipo de actividad o realidad de las operaciones que realiza la entidad auditada, ¿no? Se prohíbe como en el contenido, y esto es curioso, aquí no hay disposición de entrada en vigor específica, pero bueno, con lo cual a los nuevos contratos debe incluirse, deben tenerse aplicables ya la prohibición de no incluir una cláusula que venga a limitar la responsabilidad exigible a los auditores por los daños y perjuicios que pudieran causar por el cumplimiento de sus obligaciones, o que pudiera limitarse a que esa responsabilidad sea exigida o asumida por la entidad auditada, ¿no? Esa es la llamada cláusula de indemnidad. Luego, la prórroga tácita, se incorpora aquí una pequeña novedad, pero que de fondo no, pero que viene a remarcar, de fondo no afecta, quiero decir, o sea, porque lo que viene a remarcar es que esta prórroga tácita que se establece en la ley de 3 años y no hay manifestación en contrario, antes de la fecha de aprobación de las cuentas anuales, bueno, pues lo que viene a decir es que, bueno, viene a remarcar que opera ex lege, no hace falta ninguna actuación más. Es verdad que es necesaria una certificación del órgano competente de la entidad auditada dirigida al registro mercantil, pero para que sea ponible frente a terceros, no porque sea una suerte de condición o requisito necesario para que opere, digamos, ¿no?, la prórroga tácita. Bueno, esto es añadido. Bueno, la justa causa por reconvocación, o sea, en caso de que extinga la obligación de auditar cuentas anuales, que se añadía expresamente en el reglamento, los criterios de estimación de honorarios que os he comentado, en función del esfuerzo, y bueno, pues luego ya determinados hay un aspecto más que es novedoso respecto a lo que vimos el otro día. Y es en el caso del plazo de aceptación que se da, acordaros, para las designaciones por registro mercantil, de acuerdo con los artículos 265 y 266 del texto refundido del aviso de capital, a petición de minorista. Antes regía el plazo supletorio de expertos en elementos de 3 días, ahora se amplía al plazo de 10 días hábiles para poder, digamos, considerar si procede a aceptar o no el encargo. Pero se decía en aquel momento, bueno, se sigue diciendo, y os decía en aquel texto, bueno, que esos 10 días, pasados esos 10 días, o en ese plazo de 10 días, podía comparecer para rechazarlo, y en ese caso el registrador mercantil procedería al nombramiento de nuevo auditor. Bueno, y se ha añadido lo que está en recuadro a última hora, digamos, en el texto que salió publicado en el boletín oficial, ¿no? Donde, bueno, pues en el caso de que se produzcan 3 nombramientos sucesivos y se rechacen o no comparezcan, el registrador entonces procederá al cierre del expediente salvo causa justa acreditada. Y el cierre, y viene a decir, el cierre además no impedirá los efectos previstos o que se anudan a supuesta auditoría obligatoria. ¿Y qué significa esto? Bueno, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, pues una resolución creo que es de 26 de diciembre del 2020, vino a rescatar un supuesto muy parecido a este, sin haber estado publicada esta norma, pero hablaba de 3 nombramientos sucesivos. Era un registrador, esto es importante porque como es novedoso me detengo más en ello, pero era un registrador que había decretado el cierre de las cuentas anuales, el rechazo y el cierre de la hoja del registro mercantil, porque las cuentas anuales no se venían acompañadas de una informe de auditoría, a pesar de que lo había pedido un minorista. Y los supuestos eran que, bueno, el minorista había aceptado el registro mercantil, la petición, había designado hasta 3 auditores sucesivos y los 3 sucesivamente habían ido rechazando. La entidad auditada viene a recurrir la decisión del registrador, y lo que hace la Dirección General es confirmar la resolución de la registradora, y además viene a decir que la única forma, digamos, de levantar el cierre es o bien que se haga una auditoría por un auditor que acepte finalmente, o bien que desista el minorista. Con lo cual, bueno, por lo menos sea o no cuestionable la solución, lo que sí da es algo de luces
a la hora y de algo de seguridad tanto a los auditores cuando son propuestos para aceptar el encargo como a la propia minorista que, bueno, satisface o trata de proteger su derecho a ser informado con un informe de auditoría de cuentas, ¿no? Y luego, bueno, pues se exigen ya, acordaros de la posibilidad de que este tipo de encargos se pueda exigir una caución. Bueno, se exigen determinadas provisiones en el reglamento para hacer efectiva esa y las consecuencias de, por ejemplo, no ser aportada esa caución que se pueda pedir por la auditoría en garantía de pago. Bueno, pues como comentaba, ese es un aspecto también importante a destacar en la práctica, sobre todo en las auditorías. En temas de auditores de IPs, bueno, recordaros lo que ya os dije la otra vez, o sea, aquí no hay novedades relevantes con respecto a lo que hemos cambiado. Este régimen más restrictivo, una de las novedades que se incorporó, digamos, en el reglamento comunitario del año 2015, que incorporó determinadas opciones que fueron concretadas en un capítulo específico y que a su vez en el reglamento de auditoría, bueno, pues se vienen a concretar, sobre todo, pues en qué aspectos. Estos aspectos además van a entrar en vigor a posteriori también, ¿no? Y en aquellos aspectos que se han modificado. Bueno, pues aquí tenéis aquí hay muchísimas cuestiones en donde la obligación ya existe, pero se fija en plazo. Bueno, pues la obligación está, pero ahora es el cómo lo que es nuevo, ¿no? Pues, y luego, pues con los servicios prohibidos, pues más restrictivos. Cuando hablábamos de un parámetro X, pues este va a ser la mitad de X, o sea, siempre más restrictivos. Y bueno, pues determinadas actuaciones o previsiones que ya os comenté en su día, ¿no? Y ya, bueno, pues dos últimos aspectos, unos concentrados bajo la paraguas ROAC y CAC, que ya os comenté en su día, situaciones y relaciones, bueno, sobre todo tener en cuenta ya que ahora sí, comunicados por vía electrónica a través de la dirección electrónica habilitada única que tenéis que facilitar cuando os lo pidan y sobre todo en los modelos 02 y 03 de forma actualizada. La necesidad, esto es otro aspecto importante, que cambia. Bueno, que se añade. Acordaros que en las listas que se van a remitir a los juzgados, a los decanatos, a los registradores mercantiles, antes tenías que manifestarse en sentido contrario a ser incluido ahora, ahí, en esas listas. En los modelos 2 y 3 aparecía ahí una pestañita donde ¿quiere usted ser excluido? Pues ahora no, es al contrario, va a tener que manifestarse expresamente, están incluidos tanto los auditores de cuentas como las sociedades de auditoría de cuentas, ¿no? Esto es un tema importante, importante o por lo menos novedoso o que ha cambiado porque antes solamente se exigía ese consentimiento expreso para las personas físicas, ahora el consentimiento expreso es para las sociedades de auditoría también. Cantidad financiera, ya lo hemos dicho, cuantía mínima de 300.000 a 500.000, se asemeja o se trata, es una cuantía que estaba desactualizada, bueno, pues se trata de acompasar al crecimiento de facturación que ha habido desde la primera redacción donde se incorporaron los 300.000 euros de cuantía mínima. Bueno, se exige también a los auditores de Unión Europea y de terceros países y bueno, como comentaba, pues aplicable a partir del 1 de julio del 2021. En temas de formación, bueno, destacaros, ya esto lo hemos visto y aquí no hay ninguna novedad. Novedad quiero decir en relación con lo que vimos en diciembre, ¿no? Lo único es que hay determinadas, para el tema de formación continuada, se abre, digamos, el elenco de participantes, se incluye a los centros de educación superior reconocidos por ANECA y se permite, o por lo menos ya no se exige un número mínimo en el grupo de auditores. Hay agrupaciones de auditores o agrupaciones de sociedades de auditoría que se pueden, digamos, unir para formalizar, digamos, o realizar actividades de formación continuada. Lo único que se exige un requisito formal de acuerdo de que bueno, un acuerdo con la finalidad de impartir formación continuada a sus miembros. Que eso es lo que se ha añadido, digamos, en la última versión publicada en el BOE. Y luego, bueno, pues con relación comercial y información anual a remitir al ICAC, bueno, pues lo mismo respecto a estas cuestiones, estas informaciones aditivas o adicionales que se van a incorporar y que, bueno, pues hasta tanto en cuanto no haya modelos 02 o 03 nuevos, pues serán exigentes. Luego se habilita el ICAC para determinadas disposiciones en relación con, bueno, pues en relación con información que se puede exigir expresamente a los auditores de IPs, ¿no? Como en relación con los honorarios o en relación con
con la evolución del mercado, ¿no? Que son competencias que venían atribuidas por el reglamento comunitario a las autoridades supervisoras. Y bueno, pues ya voy acabando. En materia de control, ¿qué es lo que se ha añadido nuevo con respecto a lo que teníamos anteriormente y os vi en diciembre? Bueno, pues aparte, bueno, estas cuestiones que ya estaban, destacar la obligación de realizar las actuaciones de control con celeridad, dice. Bueno, sin dilación, impulsando de una forma simultánea todo aquello que pueda ser susceptible de ello. Vamos, sin retrasos indebidos ni moratorias, ¿no? Y bueno, recordar pues el contenido del informe a publicar de las inspecciones en relación solamente con los auditores de IPs, ¿no? En infracciones y sanciones, bueno, es que ya os comenté, por razón de seguridad jurídica, precisar los elementos que integran determinadas conductas infractoras. Y bueno, y se fija, eso es una cuestión que no estaba incorporada, fue la única cuestión que no se traspuso de la directiva, es un plazo mínimo de fijación de sanciones de publicidad, un plazo mínimo de publicidad, ¿no? Pues por mandato comunitario, ¿no? Bueno. Y ya, pues otros cambios, dos cuestiones más. Auditoría conjunta, ya lo decía al principio, estas son unas cuestiones que si son aspectos novedosos no van a ser exigibles a las auditorías de cuentas de este ejercicio, del ejercicio 2020, pero bueno, yo entiendo que salvo alguna precisión relacionada con la responsabilidad y custodia de los papeles de trabajo, que lo que hace es aclarar las dudas que se tenían antes, todo lo demás ya estaba incorporado a las normas técnicas de relación entre auditores. Y por último, bueno, recordaros que lo habéis oído escrito ya, bueno, pues determinadas precisiones en cuanto al procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora por incumplimiento del proyecto de cuentas. No tiene que ver esto nada con el reglamento de auditoría, pero mediante una disposición adicional se establecen los criterios para fijar las sanciones y además se establece una encomienda de gestión en favor de la dirección en favor del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, ¿no? Y hasta aquí, bueno, pues estas son las novedades que he querido resaltar y que ya, bueno, más bien recordaros que incorporamos, pero sobre todo aclarando ya las novedades que se incorporaron con respecto a la versión que fue publicada o sometida llevada al Consejo de Estado y bueno, que se incorporaron en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado. Pues sin más, agradeceros mucho la atención y estoy a vuestra disposición, bueno, pues para cualquier cuestión, debate, reflexión, pregunta y crítica. Muy bien, Enrique, oye, pues muchísimas gracias porque yo creo que es un esfuerzo tremendo el que has hecho en una hora en darnos esa pincelada de todo el reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas. Yo creo que además recoge puntos importantes en el que en este momento y por la entrada en vigor pues hay cosas que no son de una importancia total para aplicar, yo digo, en los encargos que en este momento, si es año natural, nos está tocando revisar y nos han pedido que aumentemos nuestro escepticismo profesional debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, pero sin duda ahí están las referencias, ¿no? De algunos que aunque hay fechas de entrada según la disposición final segunda del Real Decreto o según las disposiciones transitorias de lo que es el texto del reglamento, pues las debemos tener en cuenta, que aunque parecen que algunas, como 1 de julio del 22, suena ya lejana, pues tenemos que ir preparando, sobre todo en todo el tema de la organización interna, como he mentado, ¿no? Ahí nos preocupa y nuestra corporación estamos empezando ya a trabajar en la redacción que tenemos que hacer, ¿no? De esta organización interna y en la adecuación que hemos comentado esta mañana cuando hacíamos pruebas, como tú bien sabes, Enrique, de las normas de gestión de la calidad, que es la SQM1 y la 2 y la NIA 220, que nos va a tocar ahora tener en cuenta para elaborar eso, ¿no? Ahí nos surgen las dudas también, como hablamos esta mañana, sobre la disposición final segunda y los 3 meses que dice, y alguna fecha que se ha manejado de 3 meses es la entrada en vigor de la organización interna, que era 1 de julio a 1 de octubre. Bueno, independientemente de eso, transmitir que vamos a estar con ello y vamos a estar preparándolo, ¿no? Yo creo que tendremos que profundizar en mejores momentos. Cuando digo mejores momentos para los auditores de cuentas en ejercicio, pues igual será en septiembre para ir poco a poco profundizando, ¿no? Teniendo en cuenta que si tenemos que hacer una carta de encargo, pues tenemos que fijar, como bien ponías tú, los criterios de su terminación, ¿no? que han de figurar el contrato. Igual tenemos que adaptar las cartas de encargo, ¿no? Para las que entren de entrada en vigor. Y yo creo que todas esas cosas y algunas dudas también que yo planteaba esta mañana, si lo favorable, por ejemplo, ¿no? La lectura para mí del artículo 16 al 20 sobre independencia de la ley es complicada, es una lectura, entiendo que complicada, ayuda
sin duda, en lo que es incidencia significativa o importancia relativa a través del reglamento, que las partes positivas que no entran en vigor, pues que las podamos tener en cuenta o de referencia. No sé si esto será un pecado para el auditor de cuentas o una ayuda, ¿no? Y yo creo que son todas las cosas que queremos tener en cuenta, ¿no? Dentro de la organización interna, yo te haría una pregunta, o cómo lo ves, la norma técnica de relación entre auditores, que la has inventado porque lo que hace referencia al reglamento sobre la auditoría conjunta ya estaba en la norma técnica, es más desarrollado, pero me preocupa, por ejemplo, ya sabes que cuando tenemos que hay cambio de auditores, entre el predecesor y sucesor tenemos que acceder a ver los papeles de trabajo. El cómo ese que has mentado tú, de cómo va a estar el archivo este electrónico, cómo vamos a acceder y cómo lo vas a abrir, porque en principio no se puede abrir. O yo no sé si esta figura, o me acuerdo de cuando la norma técnica nos obliga a revisar los papeles de trabajo, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto, Enrique? Bueno, claro, todo lo que es, a ver, lo que ya estaba vigente, como es la norma técnica de auditoría, esa parte de relaciones auditores, pues sigue estando vigente. Si es que ahí la auditoría conjunta, lo que ha incorporado es que no es nuevo, con lo cual no puede decirse que sea un aspecto modificado, ¿no? Solamente el tema de la responsabilidad en la custodia, que dice que es conjunta, bueno, pues habrá que precisar que es conjunta y habrá que precisar el ICAC si eso es un régimen distinto diferenciado, ¿no? Y luego con esas cuestiones que dices tú, que por reglamento no van a ser aplicables para auditoría de cuentas anuales, pero para las de en curso pudieran ser aplicables como, bueno, más que aplicables, tomadas como referencia, como buena referencia, buena praxis, bueno, pues en la medida que no había antes un criterio norma, pues se puede tomar, ¿no? Lo que no puede hacer el supervisor es exigir, por ejemplo, que un parámetro que ha incorporado ahora para que los servicios de abogacía, que antes no estaban parametrizados de forma objetiva, pues afecten a cuestiones que superen el 5% de la cifra de negocios, bueno, pues por eso mismo entienda que es incompatible en relación con las auditorías de cuentas que ahora estamos haciendo, o sea, del 2020. Eso es un parámetro nuevo, o sea, una cosa es que tú, auditor, lo tomes como buena referencia, pero el supervisor, además por un tema de principio sancionador, o sea, no puedes aplicar una norma sancionadora salvo que sea más favorable para... o sea, no puedes aplicar de forma retroactiva una norma salvo que sea más favorable. No sé si te he contestado a la primera de las preguntas. La última era el acceso a los papeles de trabajo con la norma técnica de relación, ¿no? Si tenemos que llamar a un predecesor, ¿cómo accedemos? Si se ha creado como un archivo electrónico no modificable, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Sí, es que me estaba quedando me he quedado con creo que lo más importante. No, claro, bueno, a ver, la compilación existía antes. La compilación de los 60 días. Claro, sí, ya está en la ley. O sea, y es más, en la NIAES que se aprobaron por resolución del ICAC en el año 2013 ya hablaba de la NIA de 230 de compilación. Otra cosa es que en la guía de aplicación se decía orientativamente que el plazo de compilación era de 60 días, pero ya hablaba de compilación después de cerrar el papel, después del informe de auditoría de cuentas, ¿no? O sea, lo que es la compilación ya existía antes. Ahora sí que puede surgir una duda de que cuando el auditor predecesor debe permitir el acceso a papeles de trabajo del auditor sucesor, es verdad que ese archivo de trabajo que ahora regula el reglamento incorpora no solamente los papeles de trabajo relacionados con la auditoría de cuentas, sino con la aplicación, por ejemplo, de los procedimientos de control de calidad con respecto al encargo. Bueno, pues podría entenderse aplicable esto. Quiere decirse, ¿podría entenderse aplicable que el auditor sucesor debe acceder a los papeles de trabajo del auditor predecesor? Pues yo sinceramente tengo mis dudas, porque esa accesibilidad entre auditor de papeles de trabajo, esa accesibilidad de los papeles de trabajo entre el auditor predecesor y el sucesor es para que el sucesor se forme su criterio para verificar la evidencia, para tener evidencia suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura y nada más. Y nada menos. Con lo cual, aspectos como relacionados con la aceptación en continuidad del encargo, que pudieran estar metidos en el archivo compilado, pues puede ser entendible que no deban acceder a ellos. O sea, que... Sí, yo no entiendo, bueno, porque es nueva el reglamento, si el acceso está permitido entrar a ese, ¿no? Porque puedes hacer luego un archivo complementario, siempre autorizado, indicando el motivo y todas esas cuestiones, ¿no?
pero bueno, será un tema de preguntar y suceder, porque cambios de auditores habrá, ¿no? Y cómo tenemos que actuar con la norma técnica de auditoría, o si se debe modificar con la aparición del nuevo reglamento y ese como bien has dicho, ese archivo electrónico, ¿no? Compilado, y como tú bien has dicho, ese aplicativo estaba ya en la norma internacional de 2011, ¿no? Como aplicativo, Claro. ¿no? Ya Pues era en mira, ley Chema, desde el 2015. Pues Chema, muy bien la pregunta porque estamos esto permite anticipar también cómo podemos diseñar esos sistemas informáticos que son los que nos van a generar archivo compilado, porque si podemos hacerlo de tal forma que articulemos un sistema de acceso o autorización discriminatorio por contenido, bueno, pues si al final llegamos a la conclusión de que el auditor sucesor solo puede acceder a aquello que te da evidencia sobre los saldos de apertura, puedas, digamos, diseñar el sistema informático para discriminar el acceso y no permitir acceso a otros. Eso está bien, digamos, empezar a saber y a conocer bien el contenido de este alcance mucho antes de que lleguemos a 2022, ¿no? Y nos encontremos con la sorpresa, ¿no? Si ya tenemos el sistema informático diseñado para esto, pues discriminamos y no autorizamos el acceso a aquello que no importa. Son dudas De que hecho, surgen de la lectura, no sin sí, más. de hecho, además, la directiva sí que marca el derecho de acceso del auditor nuevo viene incluso incorporado en la auditoría, en el auditor nuevo, digo, en la directiva, ¿no? Por parte del auditor nuevo, con lo cual y iba referido pues a esa necesidad de soportar evidencia de los saldos de apertura, con lo cual el acceso debería ser limitado a ello. Vale, sin más. No sé si hay alguna pregunta más por los asistentes que con paciencia guarden y escuchan. Además nos hemos ajustado al tiempo totalmente, Enrique, con que ha sido un esfuerzo digno de alabanza, sin duda, por el contenido, ¿eh? Bueno, jugaba con ventaja, jugaba en San Mamés, porque aquí los compañeros ya estuvieron conmigo en diciembre y ya pues sabían, bueno, tú también, ya el reglamento por lo menos lo habían escuchado, esas cuatro horas ya había todo. Nosotros Ya además, por eso bueno, jugaba con... aprovechando, hemos empezado desde el grupo de Comité de Normas y Procedimientos, hemos iniciado ya un grupo de trabajo para crear una especie de guía o modelo de lo que es esa organización interna que la tenemos que hacer por escrito con las tres patas, ¿no? Los procedimientos contables y administrativos, los procedimientos o riesgos de nuestra actividad auditoría, es decir, cumplir con nuestros encargos que tengamos firmados, y el tercero que también nos preocupa, que es el sistema de control de calidad interno, que dependeremos del conocimiento de las normas y de las fechas, que hay ahí ese impasse de fecha y de todo para aplicarlas, ¿no? y conocerlas, ¿no? Antes del 1 de julio del 2020, ¿no, Enrique? Ahí estamos. Bueno, que sepáis que ahí vamos a intentarlo hacer. 1 de julio de 2022. De 2022, perdón, sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, no, está claro. Está claro, sí. Bueno, Enrique, pues si no hay más preguntas, yo creo que cumplido el objetivo y cumplido el mensaje, pues podemos despedir esta jornada y agradeciendo sinceramente participar con el Colegio Vasco de Economía. Espero que nos volvamos a ver. Contaremos contigo siempre que nos dejes y un placer. Igualmente a vosotros. Sin duda. Igualmente, te digo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, adiós. Adiós.